Irán e Israel ya se han pronunciado. Este conflicto no es de ahora, sino de muchos siglos atrás. Los noticieros a nivel mundial no dan crédito de cómo inició el conflicto, las amenazas, los ataques directos. Desplazamiento de grandes masas de su población por el temor de un daño colateral y las alianzas ocultas son testigo de la maldad que mueve este conflicto. Las ambiciones energéticas y el poder nuclear la hacen aún más peligrosa, pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su origen y también su final. Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, pero lo hace de una manera oculta, para crear confusión. Irán es el país que heredó directamente el territorio persa y muchos elementos culturales de esa etnia. Se considera que el 60% de su población son persa. Para comprender aún más a este conflicto bélico que muchos la llaman Guerra Santa y ampliar un panorama un poco más claro de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y cómo la Biblia no solo nos revela la creación de Irán, sino también profetiza su destino final. En uno de los pasajes bíblicos más oscuros y temidos del Apocalipsis. Es sin duda la guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de ser enemiga profética, Persia fue el imperio elegido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir algo que muy pocos se atreven a enseñar, mientras suscríbete al canal para darte más historias como esta. El verdadero papel de Irán en el plan de Dios desde el principio hasta el fin de los tiempos. Todo esto comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo y se revela como la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. Y en el capítulo 10 del libro de Génesis encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Este es el mapa genealógico de los hijos de Noé. Aquí se revelan los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet y de él descendieron los medos, un pueblo que habitaría las montañas del norte, en la región que hoy forma parte de Irán. Desde las montañas del norte de Irán, los descendientes de Madai comenzaron a expandirse, fundando aldeas, clanes y tribus. Eran independientes, duros, montañeses, conocidos por su resistencia y su organización tribal. Madai es el antepasado directo del corazón norte del Irán antiguo y el segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron al suroeste de Irán en las fértiles tierras cercanas al Golfo Pérsico. Pero en Génesis 14 se narraría la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se alían para invadir Canaán, saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia, y según la Biblia, fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los venció de noche, rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible. Una victoria que no tenía lógica humana y que dejaba un mensaje claro. Ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Pero el pueblo de Elam desapareció, los siglos pasaron, generaciones nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número. Los elamitas y los medos compartían el mismo suelo, delante de Mesopotamia oriental. Uno al suroeste, en las llanuras fértiles de Elam. El otro en las montañas del norte, donde la crudeza forjaba el carácter de los medos, y mientras los imperios venían y caían, una nueva fuerza se preparaba en silencio. Primero fueron clanes, después en reinos, y finalmente en imperio.
Fue entonces donde da inicio el imperio persa. Y aunque eran naciones paganas, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron dos grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, decía que Dios usaría a Elam y Media como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo, no quedaría impune, y Dios ya había decidido quién castigaría. La unión de los pueblos de Irán. Pero la segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo usaría Persia para castigar, también sería su herramienta de liberación. Dios anunció por boca del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Y Isaías lo llamó por su nombre más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová, ha surgido Asiro. Ambas profecías se cumplieron con una exactitud aterradora. En el siglo VIII, dado el primer rey de los Medos, Deyoses, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial entre el territorio iraní, Ecbatana, y su nieto, Seaxares. Daría el siguiente gran paso: reformar el ejército y convertirlo en una maquinaria de guerra para destruir a Nínive, la capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía comenzaba a cumplirse. Dios estaba levantando a Persia desde adentro, como instrumento de juicio y redención, pero mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino en sueños proféticos, y un joven hebreo cautivo en Babilonia fue el primero en verlo. Todo comenzó cuando el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, entró en Jerusalén. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado y miles fueron llevados como esclavos a tierras extranjeras. Entre ellos estaba Daniel. Era apenas una adolescente cuando fue arrancado de su hogar y llevado como esclavo a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento, pero en medio de esa oscuridad, Dios lo escogió, mientras estaba rodeado del esplendor corrupto del palacio real. Daniel no se contaminó, y por esa fidelidad Dios le entregó algo que no le había dado a ningún otro cautivo: el don de las visiones. Visiones que no solo hablaban de su tiempo sino del curso de toda la historia. Desde el corazón del imperio que había destruido a Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro imperio, uno que reemplazaría a Babilonia y que jugaría un papel fundamental en el destino de su pueblo, el imperio de Persia, y todo esto se le fue presenciado en sueños. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey fue perturbado por un sueño inquietante. Una estatua gigantesca, hecha de diferentes metales, se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptible. El rey, aterrorizado, exigió no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo oído. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta, y Daniel fue llevado ante el rey. Y con la autoridad del cielo, Daniel se presentó ante el rey más poderoso del mundo, y reveló lo que ningún sabio de Babilonia pudo descifrar. Describió el sueño con exactitud y pronunció una revelación que cambiaría el destino del mundo. Tu rey eres la cabeza de oro. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura de plata no era una sola nación, sino dos brazos, dos potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas, unidas pero no iguales, porque el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara: Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. El joven Daniel, en tierra extranjera, estaba viendo con sus propios ojos cómo los sueños de Dios se cumplían, y pronto, su visión se convertiría en realidad. Porque el rey que Dios había anunciado a través de Isaías años atrás, estaba a punto de levantarse en las tierras altas de Persia, y su nombre era Ciro. De esta manera, el joven rey de Persia conquistó, uniendo los reinos, y así de esta manera fue formando el imperio medo-persa, y poco a poco se convirtió en la mayor potencia de su tiempo, hasta que finalmente puso sus ojos sobre Babilonia. El día profetizado llegó, pero no fue una guerra como las demás. Una noche,
el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebró un banquete rodeado de 1000 nobles y en medio del desenfreno, cometió un acto imperdonable. Durante su desenfrenado frenesí, usaron unos vasos sagrados que su abuelo había robado del templo de Jerusalén. Y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De repente, una mano invisible escribió en la pared del palacio 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey palideció, nadie entendía qué significaban estas palabras hasta que llamaron a Daniel y les reveló: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tu reino será entregado a los medos y a los persas. Y mientras las palabras eran pronunciadas, la profecía ya se cumplía. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, se habían desviado hacia el río de Eufrates, donde entrarían en silencio por el pastizal seco. Las puertas estaban completamente cerradas, y Dios mismo las había abierto, y esa misma noche, Belsasar fue asesinado y la profecía se cumplió. Babilonia cayó ante Persia. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, vieron cumplirse lo imposible. Un rey extranjero, pagano, decretaba su regreso a Jerusalén, pero Ciro no solo permitió el regreso, financió la reconstrucción del templo y envió a los líderes del pueblo con respaldo real: Zorobabel, descendiente del linaje de David, y Josué, el sumo sacerdote. Ellos serían los primeros en colocar los cimientos y por fin, el lugar donde habitaba el nombre de Dios volvería nuevamente a levantarse. Así, Persia fue la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo restauró, pero Dios le había dado a Daniel otra visión de Persia, aún más sobrecogedora. En la primera vio, como desde las aguas del caos, emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz se escuchó desde el cielo: Levántate, y devora mucha carne. El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas. Libia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su expansión imparable. Y esta visión se cumplió con una precisión estremecedora, porque tras conquistar Reino Lidio en Asia Menor y Babilonia, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Psamético III, en la batalla de Pelucio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa y así, la tercera costilla fue arrancada, pero las visiones no habían terminado. Años después, mientras se encontraba a orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, una aún más específica, más clara y más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. El carnero investiga hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Entonces, una voz explicó el significado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Otra vez, Persia aparece como protagonista del plan divino, pero esta vez no como aliada, sino como imperio que conquista sin oposición, que arremete como una bestia desatada. Y el detalle es escalofriante. Un cuerno más alto. Una alusión exacta a la supremacía persa sobre los medos. Era la profecía del siguiente imperio, Grecia, encabezada por Alejandro Magno, donde derrotaría Persia con una velocidad sobrenatural. En ese momento, Daniel no sabía quién era ese macho cabrio, sin embargo vio el momento en que Persia, el imperio más vasto y glorioso que había visto el mundo, caería en un futuro, pero ese final aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía y en los días del rey Asuero. El trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Dios no solo reveló el principio de Persia, también anunció el final, y lo hizo a través del profeta Ezequiel, en una de las visiones más temidas y aterradoras del Antiguo Testamento, conocida como la guerra de Gog y Magog.
En el capítulo 38, Ezequiel describe una coalición de naciones que en los últimos días se levantará contra Israel, el pueblo de Dios restaurado. Hijo del hombre, ponte un rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, la misma nación que un día ayudó a reconstruir el templo, ahora será parte de una alianza militar contra el pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes son los otros aliados? Gog, príncipe de Magog, identificado por muchos estudiosos como una figura de liderazgo en la región del norte, a menudo asociada con Rusia o una coalición euroasiática. Fut, relacionado con el norte de África, posiblemente Libia, Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntas forman en una fuerza internacional que, según Ezequiel, se lanzará como tormenta contra Israel. En Ezequiel versículo 38 noveno dice: subirás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas. Y muchos pueblos contigo. Pero no lo lograrán, porque este ataque provocará la intervención directa de Dios y el juicio será implacable. Terremotos, fuego, confusión entre las tropas y la gloria de Dios se manifestarán en medio del caos. Esto está escrito, y será engrandecido y santificado, y será conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Y así, Persia pasará de ser redentora a ser juzgada, no porque Dios la haya olvidado, sino porque una vez más se levantará contra su voluntad y su pueblo. En la Biblia, ha recorrido todo el arco de la historia sagrada, desde su creación en el Génesis, su rol redentor en el exilio hasta su alianza profética en la guerra final. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre su destino final? ¿Será destruida para siempre? ¿Tendrá una oportunidad de redención? La respuesta está oculta entre líneas y es más compleja y más poderosa de lo que muchos imaginan. Después de describir el juicio de Gog y Magog, en Ezequiel 38 a 39, el texto revela una escena devastadora. El ejército que se levanta contra Israel será destruido con fuego del cielo. Los cadáveres cubrirán los campos, las armas serán quemadas por 7 años y el nombre de Gog quedará asociado para siempre al juicio divino. Persia no escapará del castigo, pero aquí ocurre algo desconcertante, porque el profeta Jeremías ya lo había anunciado siglos antes en un pasaje casi olvidado. En Jeremías 49 a 34 dice: a contexto palabra de Jehová al profeta Jeremías acerca de Elam: yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Dice Jehová, es una profecía dual, primero vendrá el juicio, pero luego una promesa inesperada. En los postreros días restauraré a Elam. Este pasaje lo cambia todo, porque aunque Irán se alce contra Israel en el fin de los tiempos, aunque participen en la batalla final que provocará la ira de Dios, su historia no termina entre las ruinas. Dios, aún en el juicio, deja abierta la posibilidad de redención. El Irán que hoy vemos en los titulares, agresivo, desafiante, rodeado de oscuras alianzas, también será parte de un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia es un espejo de la humanidad, redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia de Dios. Y por eso el destino final de Irán según la Biblia es una advertencia para los imperios que desafían a Dios, pero también una promesa para aquellos que se arrepientan. Porque está escrito que en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizás, entre esas naciones, esté Elam, quizás Irán aquel que fue redentor, enemigo y juzgado, también será testigo de la gloria restaurada, porque en el corazón de Dios, aún hay lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis, hasta las visiones estremecedoras del Apocalipsis, Persia ha estado ahí. Cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, sembrando en silencio la semilla de un imperio que aún no existía.
Cuando Abraham se levantó para rescatar a Lot, Elam ya era una amenaza, y cuando Babilonia cayó, Persia fue instrumento de redención. Pero cuando los últimos días se acerquen, las naciones que se levanten como sombra contra Israel, Persia volverá a estar presente. Pero esta vez, del lado oscuro de la profecía. Porque está escrito, Persia, Cus y Fut, estarán con ellos. Una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. ¿Crees que irán a estar cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos donde las profecías se activan en silencio y lo que parecía antiguo, está más vivo que nunca. ¿Y tú, en qué parte de esta historia crees que estamos? Las señales de estas profecías en los titulares de hoy ya son más reales. Deja tu comentario y si quieres que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales están conectados con las profecías bíblicas, dale un me gusta al video y compártelo, porque así sabremos que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Gracias por quedarte hasta el final, compártelo y dale click a la campanita para notificarte de nuevos videos como este. Hasta la próxima.